Hola estudiantes, el objetivo de esta cápsula de aprendizaje breve es para explicarles la implementación del proyecto que estamos haciendo con J2E más NetBeans y MySQL a una migración, ¿cierto?, a lo que es PostgreSQL, eh, tomando, ¿cierto?, como supuesto que ustedes han trabajado con Postgres, ¿cierto? Y pueden tienen una base de datos creada ahí quizás con algunas tablas. Por ejemplo, lo que hice acá es en pgadmin, ¿cierto? Crear una base de datos de nombre demo y una tabla TBL personas, la misma que hemos estado tratando en las secuencias de las videoclases anteriores. Actualmente esa tabla, ¿cierto?, está vacía y se entiende entonces que ustedes van a crear el modelo de datos acá en PostgreSQL. Bien, actualmente la tabla, ¿cierto?, está vacía. Tengo los campos creados root, nombre y edad, los mismos que están en MySQL. Y voy a hacer una prueba acá insertando algún registro cualquiera, ¿cierto?, en la tabla persona. Ya tengo un registro creado entonces. Bien, vamos al proyecto J2C. Acá la modificación que ustedes deben hacer, ¿verdad?, es bastante sencilla, no requiere, digamos, mayor configuración. Nos vamos acá en la clase Connection, ¿cierto? Que es el proyecto, estoy utilizando el mismo proyecto que hemos trabajado anteriormente, donde dice driver, ¿cierto? Anteriormente teníamos puesto ahí com.mysql.driver y que hacía referencia a la librería que estaba acá. De hecho, en su momento, como lo hice yo con MySQL, ¿cierto? Importaba el driver que aparece acá, MySQL JDBC Driver, pero para esta ocasión ustedes deben importar el driver para PostgreSQL JDBC Driver. Lo seleccionan, agregar librería, ¿cierto? Y se agrega esta librería que aparece acá. Bien, entonces, este driver, ¿cierto?, hace referencia a la conexión que tenemos acá. Bien, una vez implementado entonces el driver para PostgreSQL, lo que tenemos que hacer es cambiar también la URL. ¿Qué cosas se cambian? Bueno, se conserva el JDBC, en vez de MySQL es PostgreSQL, localhost y el puerto. ¿Ya? Este puerto es donde está escuchando continuamente, ¿cierto?, el gestor de bases de datos en segundo plano. Por defecto, ¿cierto?, cuando yo instalo Postgres aparece el 5432. Generalmente uno no lo modifica, utiliza ese puerto. No debería dar ningún conflicto con otros puertos que tengamos utilizado. La base de datos, ¿cierto? El nombre, igual yo tenía puesto ahí EJDAO, acá le puse demo, que hace referencia, ¿cierto?, a la base de datos que tengo creada acá en Postgres. El usuario, Postgres, y la contraseña entonces que ustedes tengan definida al momento de instalar. ¿Ya? Como estoy trabajando acá de forma local, una contraseña simple, sin mayor seguridad. Eh, Eso en cuanto a la conexión. Ustedes modifican entonces el archivo de conexión y en la parte de CRUD, bueno, fijarse, ¿cierto?, en el import de las librerías que sean genéricas, java.sql connection, java.sql driver manager y el prepare statement, ¿cierto? Todo eso se conserva. Acá solamente fijarse que no haga referencia a una librería específica de MySQL, que sea solamente SQL. Y no se modifica absolutamente nada del código. Es por eso que en un momento, ¿cierto?, les mencioné de una de las relevancias, ¿cierto?, del patrón de acceso a datos DAO, que cree esa capa intermedia, ¿cierto?, con la conexión. Y si yo quiero cambiar de motor de base de datos, bueno, veo la documentación del driver, el soporte al driver. Si no aparece la librería, bueno, se puede descargar en el caso de que sea SQL Server, Oracle, ¿sí? Eh, y reutilizo todo lo que ya está. Fíjense acá es el class for name connection.getDriver, ¿cierto? Estoy sacando el driver que ya definí. Y el resto entonces, como les digo, se conserva
igual, no hay ninguna otra modificación. Voy a ejecutar acá para demostrar que está insertando. Ir al registro de persona. O sea, un root 1, 2, 3, 4. Luis, edad 40. Grabar. Registro grabado, ¿cierto? Es el mensaje que me retorna el método create que hemos definido. Vamos a ir a la base de datos. Hacemos un select a la tabla. Y ahí aparece entonces el registro. Como les digo, si quieren trabajar con PostgreSQL, lo que tienen que modificar, bueno, es el primer paso es borrar la librería MySQL, el driver, importar el driver para Postgres, modificar la conexión, ¿cierto? org.postgres.driver, no el com.mysql.driver, la URL, el puerto, bueno, y fijarse en el nombre de la base de datos. El usuario, ¿cierto? Ahí teníamos un root, cambia a Postgres, que es el usuario por defecto, y la clave que ustedes tengan. Y fijarse, ¿cierto?, en las librerías, que ninguna haga referencia a MySQL específico, sino que el Connection, Driver Manager, Private Statement sean de SQL. Con esa modificación, el resto se conserva todo igual, no hay ninguna modificación, pueden reutilizar el proyecto y quizás se le haga más familiar trabajar con Postgres, con MySQL, como les digo, no es relevante en ese caso. Cuando ustedes expongan su proyecto, ustedes muestran su motor de base de datos que ahí está evidenciando que se registró o que está extrayendo los datos, ¿cierto? Como lo hemos trabajado en las últimas semanas. Eso, espero sea de utilidad y lo puedan implementar, ¿cierto? Lo que están desarrollando.